La cita bíblica con la que estamos reflexionando en el día de hoy se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. En este bloque de las 8 de la mañana queremos recordártelo, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz. Maravillosa, qué linda. Cita bíblica de el día de hoy. Ya con nosotros también en cabina está nuestra amada Cristal. Buenos días, amada Cristal, que el Eterno te bendiga. Amén. El Eterno les bendiga, que tengan un excelente día, que esta mañana esperemos que hasta el momento haya sido y siga siendo de gran bendición para todos nosotros. Y bueno, este versículo bíblico uno dice, wow, cuántas cosas nos dice Dios que somos. Somos una familia escogida, somos un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa porque sabemos que Él nos ha apartado y nosotros nos estamos dejando apartar, un pueblo adquirido por Él, y uno dice, wow, cuántas cosas, y dice, para anunciar las obras maravillosas de Él, y decimos, wow, qué Dios tan grande el que tenemos. Pero ¿cuáles son los requisitos? Siempre en la vida hay un requisito para todo. Si miramos versículos anteriores, ¿por qué está hablando esto Pedro? ¿Qué está diciendo? Y nos dice, por lo tanto, en el versículo 1 del mismo Primera de Pedro 2, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Miremos ya desde el principio, el primer versículo, uno dice, wow, ya aquí ya hay un golpe bajo, porque es muy probable que muchos de nosotros podamos tener alguna de estas cosas que está diciendo. Quizás a veces engañamos o mentimos al hablar, quizás hay hipocresía, a veces hablamos mal de una persona por detrás y después le hablamos bonito y le decimos, ¿cómo estás? Te quiero, me caes muy bien. O quizás hay envidia y estamos mirando de forma específica a una persona porque tiene algo que nosotros quisiéramos tener. Hay chisme en nosotros. Cuando sabemos algo de alguien, vamos y le contamos al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga, imagínate que a tal persona y dijo esto, o le pasó esto, o imagínate que la dejó el esposo. A tal hermana el esposo la engañó y adivine con quién. Ay no, yo, pobrecita. Y entonces empezamos a hablar como si fuera de una forma triste y lo estamos diciendo es porque estoy muy triste y quiero compartir mi tristeza. Pero realmente es eso lo que estamos haciendo, o a la final el trasfondo de todo es que estamos en chisme. Y sigue el versículo 2, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, la cual, según algunos eruditos dicen, esa leche espiritual parece referirse a Cristo como fuente de crecimiento espiritual. Y también otros eruditos dicen, esa leche espiritual, esa es la leche de la palabra, es un mensaje referente a la salvación. Efectivamente, esta leche que nos está dando Dios, esa leche que nos dice, búsquenla como los niños buscan la leche. Es ese alimento que Dios nos puede dar por medio de su palabra, por medio de Jesucristo, por medio de su presencia gloriosa. Todo eso es esa leche, ese alimento que nos quiere dar, para que por medio de ella, de esa leche, crezcan y tengan salvación, ya que han gustado de la bondad de Dios. ¿Conocemos cuál es la bondad de Dios? En Salmos 34, versículo 8 nos dice, Dios bendice a los que en Él confían. ¿Estamos confiando en Dios? Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Esa es la bondad de Dios. La bondad que nos está diciendo allí en 1 Pedro 2. Busquen esa relación con Dios y si la encuentran van a gustar de esa bondad de Él.
Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo, de Jesús, ofrezcamos sacrificios espirituales y agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. ¿Y cuál es esa piedra? Nuestro amado Maestro. Así es. Me gusta el versículo 5 porque hoy en día en Israel está sucediendo exactamente esto, y es que las piedras están hablando. Están excavando en Israel y la Biblia dice que las mismas piedras hablarán. ¿Se recuerda cuando la tentación del maestro y Satán le dice: dile a estas piedras? Pues hoy en día hay una gran cantidad de organizaciones que le dicen a Israel que pues para ellos sería la Torah o el Tanakh. Pues dicen que no es real, que no comprueba verdaderamente que el Tanakh sea un libro histórico basado en la información que comprueba de que el pueblo de Israel pertenece a tal tierra. La ONU sacó un artículo hace años acerca de esto. Y muchos en Israel efectivamente creen que lo que el Padre está haciendo es de que las mismas piedras, en el sentido de que estén hablando de una forma para comprobar la legalidad del pueblo de Israel en esta tierra. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque el verso 5 dice: de esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo. Y paro ahí porque el Padre a nosotros nos prepara como esas piedras vivas de las cuales habla el versículo 5. Donde quiera que estemos, sea que estemos, como nos saludaban estos días nuestra amada Olga, allí como estilista, sea la persona que esté cortando yardas, que nos está escuchando en este momento, sea quien sea, el Padre nos ha preparado como piedras vivas, dice, como un templo espiritual. O sea, damos testimonio de quién es el que sirve dentro de nosotros, y es nuestro amado Yeshua, Jesús. Claro que sí. Lo que decías de las excavaciones que se están haciendo, efectivamente cuando el pastor Camilo habla de que se están encontrando piedras que están hablando, lo que pasa es que han estado encontrando en diferentes excavaciones en el pueblo de Israel metros, o serían pies, aquí en Estados Unidos, hacia abajo, capas de tierra, y empiezan a descubrir construcciones, piedras específicas que fueron partes del templo, que fueron partes de construcciones, y en las mismas piedras hay inscripciones con letras hebreas que dicen, por ejemplo, en esta piedra es donde el shofarista tocará, o esta piedra hizo parte de tal posición en el templo, o este era el piso donde vivió el rey David en el palacio del rey Salomón, y así sucesivamente. Entonces, las excavaciones hechas han comprobado una vez más la veracidad de la Biblia, la veracidad de este libro. No son cuentos, no son historias inventadas por X o Y, es real lo que leemos allí. Y también se han podido excavar aún más profundo. Se han podido encontrar aún antes de esta época indicios, ropa, objetos que demuestran que efectivamente el pueblo de Israel estuvo allí tal y como nos muestra la Biblia. Hay una cita bíblica que me encanta y que habla acerca del regreso del pueblo de Israel, porque habla exactamente acerca de las piedras. El primera de Pedro, capítulo 2, verso 19, como lo leímos en la cita bíblica del día de hoy, es hermosa, pero tenemos que vivirlo, porque es exactamente lo que el apóstol Pedro
dice, como dice nuestra amada Cristal, versículos antes. O sea, él llega a ese versículo, pero antes, está diciéndoles, ustedes tienen que ser testimonio de la piedra principal que yo pongo en Sión, una piedra escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. O sea, mira la comparación de piedras que se están haciendo en este versículo, y cómo el Padre efectivamente quiere que nosotros también seamos testimonios vivos. Dice Romanos capítulo 12, verso 1, por supuesto, que un sacrificio vivo, santo, agradable, presentable delante del Padre. Y para hacer ese testimonio o esas piedras vivas de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, lo que debemos hacer es, como nos dijo el mismo Pedro en versículos anteriores, alimentarnos con esa leche espiritual, la cual es su palabra, la cual es el testimonio y la palabra, los mandatos que nos dejó nuestro Señor Jesús. Los mismos que ya estaban en el Antiguo Testamento, porque no son nuevos. Son los mismos que estaban en el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesús iba de sábado en sábado a las sinagogas. Él se sentaba allí y empezaba a leer la Torá, que es el Pentateuco. Empezaba a leerlo y empezaba a decirles, hagan conforme dice la palabra, no como dicen los fariseos que pueda ser, sino como dice la palabra que es. Porque es que la gran pelea de Jesús era, ustedes están haciendo cosas que ellos dicen, pero no está en la Biblia. Esa era la gran pelea. Ellos tienen, aparte de la Torá, tienen un montón de libros más que ellos siguen como si fuera también un mandato estricto, pero fue exactamente lo que Dios inspiró por medio de su Espíritu de Santidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer esta Biblia, leer esta palabra de tapa a tapa, de principio a fin, y pedirle a nuestro Dios que nos la ayude a poner en práctica, que nos ayude a alimentarnos de esta leche espiritual y poder ahora sí saber vivir, aprender a vivir y ser ese ejemplo, ese testimonio, esas piedras vivas que lleven escrito el nombre de Jesucristo en sus frentes, en su corazón, en sus pensamientos. La cita bíblica que estaba mencionando es Isaías 57:14. Se me hizo difícil encontrarla, sé que era, pero quería darte exactamente la cita que era. Isaías 57:14 dice: el Padre dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. Y estas son citas que en este momento se están usando en Israel cuando están allí excavando, están removiendo piedras, están haciendo... ¿Por qué? Porque estas piedras son testimonio de lo que el Padre quiere para este tiempo. Y ellos la he escuchado muchas veces en toda la arqueología que están haciendo en Israel, donde encontraron la casa del rey David, todas las cosas que tú también mencionaste. Y él mismo dice, reconstruyan el camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. Wow, y el versículo es hermoso porque si observamos, tiene que ver justo también con estos versículos de Primera de Pedro. Si nosotros queremos reconstruir el camino correcto, si queremos ser ese templo espiritual, si queremos ser esas piedras vivas, entonces debemos quitar las rocas, o sea, los obstáculos. Justo lo que leíamos al principio, ese enojo, esa envidia, ese chisme, esa hipocresía, esa maldad. Debemos quitar esas rocas que nos estorban para que el pueblo del Señor, todos los que fuimos adoptados como sus hijos, podamos volver del cautiverio. ¿De cuál es el cautiverio? Esa oscuridad en la que normalmente los humanos nos encapsulamos cuando no conocemos a Dios, cuando no buscamos de Dios y de su luz admirable. Amén. Definitivamente una reflexión extraordinaria para el día de hoy. Esperamos de que sea de bendición para tu vida. Recuerda que las puedes escuchar una vez más de nuevo en el canal de YouTube de Camilo Alfaro. Ahí las puedes buscar y las puedes escuchar durante todo el día.